Y estamos en línea, como anunciamos, con el diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moró. Lo saludamos. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo estás? Yo los escucho bien. Muy bien, ahora te escuchamos. No teníamos retorno acá en el estudio. ¿Qué tal? Mucho gusto, muchísimas gracias por atendernos. La verdad que es un placer conversar con usted. No, al contrario, gracias a ustedes por llamar. ¿Hace mucho que anduvo por Santiago, Leopoldo? ¿Hace cuánto más o menos? No, y hace unos cuantos años, 7, 8 años por lo menos. Aquí estábamos sin poder recordar, en el gobierno de Raúl Alfonsín. ¿Usted fue ministro, secretario de gobierno? ¿Cuál es el cargo más alto que ocupó en aquella época? No, yo fui diputado nacional y después fui presidente de la Cámara de Diputados de la Nación en reemplazo del doctor Pugliese, que pasó a ser ministro de Economía del gobierno, y yo lo reemplacé en la presidencia de la Cámara de Diputados. Bien. Hace poco hablamos con no sé si te acuerdas del flaco Vicente, ahora es dirigente en Córdoba, que era militante de aquella época, dirigente de todo aquel movimiento, de la Franja Morada, de la coordinadora y toda aquella época. Sí, con Vicente estuve hace un tiempo atrás, hará 2 años, en la campaña electoral. Él ya estaba sumado al Frente para la Victoria en Córdoba. Así es. Sí, hicimos una linda nota con él. Bueno, Leopoldo, la verdad es que nosotros estábamos evaluando, nos llama la atención el papel tan importante que vienen jugando las comisiones bicamerales en este periodo, particularmente la comisión que usted preside, que es la de seguimiento de las cuestiones de inteligencia. El presidente Alberto Fernández dijo que estas medidas que tomó el gobierno fueron una verdadera reforma de la justicia, cuando se refirió a la intervención de la AFI y al sacarle los recursos reservados, y a partir de ahí se abrió todo un proceso de investigación que ya había empezado con el juez Padilla. En la comisión ustedes están recibiendo testimonios impresionantes sobre este caso, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Yo me hice cargo de la presidencia de la comisión en marzo de este año, y a partir de ese momento, cuando tuvimos mayoría en la comisión, me refiero al Frente de Todos, comenzamos una tarea muy firme de investigación, con el objeto obviamente de transparentar el funcionamiento de los organismos de inteligencia, pero además también para establecer las responsabilidades de quienes han llevado adelante tareas de espionaje ilegal y de persecución política y también de extorsión. Y en esa tarea o en ese esfuerzo, hicimos muchos interrogatorios a agentes y exagentes de los servicios de inteligencia. De esos fueron dando testimonios que a su vez pasaron a ser parte de los expedientes judiciales como indicios, y eso permitió ir descubriendo una red de espionaje que, como decimos nosotros, es la más importante de la historia democrática de la Argentina, la de mayor envergadura, que fue también una pieza clave en lo que se denomina el lawfare, es decir, en la persecución político, mediático y judicial. Claro. Esa tarea de espionaje ilegal alimentaba muchísimo todos los recursos que utilizaron para fabricar causas judiciales, aportando testigos guionados, falsos arrepentidos, extorsionando en muchos casos a jueces y fiscales para que se prestaran a esas maniobras de persecución a través de causas judiciales. Y por supuesto, esa tarea de espionaje tuvo como principal blanco objetivo a Cristina Fernández de Kirchner, pero no fue el único, es decir, abarcó diversos sectores políticos, sociales, sindicales, religiosos. Ninguno quedó afuera de esa tarea de espionaje y de persecución política. Realmente impactante, y impacta mucho cómo está saliendo todo a la luz, ¿no? Cómo hay cantidad de pruebas. Creo que empezó esto con el caso de Alessio, con el juzgado de Ramos Padilla, y ahora siguió con todas las causas que se están abriendo en la AFI, pero de hecho actuaba una mesa judicial que operaba la justicia, y eso salía en los diarios, en la televisión, era una cosa totalmente naturalizada. ¿Cuál es la explicación de que hubiera tanta evidencia de que fueran tan impunes, digamos, a la hora de hacer semejantes atrocidades contra el Estado de Derecho, digamos, en Argentina?
Bueno, precisamente la impunidad. La impunidad, ajá, así como llevó a los militares de la última dictadura militar a no poder ocultar todas las atrocidades que habían cometido, en este caso también la impunidad los llevó a no poder evitar que todo esto esté saliendo a la luz. Claro. Yo creo que ellos creyeron, creo que el gobierno de Macri y sobre todo el bloque de poder que lo sostiene o que lo sostuvo, pensó que iban a quedarse a gobernar 15 años en la Argentina, y entonces actuaron con esa impunidad, con ese desparpajo, y efectivamente dejaron huellas por todos lados. Y además, bueno, otro factor que está pesando en esto es la voluntad y la decisión política de nuestra parte de llevar adelante esta investigación, porque también otro gobierno podría haber mirado para otro lado, cosa que obviamente nosotros no vamos a hacer, porque no solamente queremos castigar la responsabilidad de quienes actuaron de esta manera, sino, como te decía al principio, también aprovechar esta coyuntura para transparentar el funcionamiento de esos servicios de inteligencia que, digamos, ponen en riesgo el sistema democrático, lo tienen como rehén, la democracia se transforma en rehén de esas mafias, y nosotros queremos terminar con eso. Así que estamos llevando esa tarea adelante. Efectivamente, el caso de Alessio, que también lo denunciamos nosotros en el Congreso, fue la punta del iceberg, pero yo te aseguro que todavía falta mucho por conocer, y estamos trabajando muy intensamente con la idea de informar a la sociedad argentina a través de un Nunca Más 2, por decirlo de alguna manera, hacia fin de año, de todo lo que significó esto en materia de violación de las garantías individuales, de la defensa en juicio, del derecho a la defensa, porque fue monstruoso. Digo, no hay sector que no haya quedado bajo la lupa de estos espías. El Servicio Penitenciario Federal espiando lo que los abogados hablaban con los detenidos, y espionaje ilegal desde la AFIP, hacían espionaje fiscal, desde la UIF, espionaje bancario y financiero, bueno, desde la AFI, lo que se conoce y mucho más que todavía falta por conocerse, y todo eso iba en embudo a la cúspide, que era el propio presidente de la Nación, que coordinaba la llamada mesa judicial. Ahí era donde llegaba todo, y ahí era donde decidía quién iba a ir preso, quién no iba a ir preso, qué causa judicial se iba a armar, qué causa judicial no se iba a armar, y ahí actuaban en consonancia con medios hegemónicos como el Grupo Clarín, que tiene involucrado entre otros a su periodista estrella Daniel Santoro, que ya apareció en la causa de Alessio, y por supuesto con jueces y fiscales de Comodoro Pi. Claro. Realmente, hay una pregunta para aclarar a nuestra audiencia. La AFI depende directamente del presidente de la Nación, no depende de un ministerio, o sea, no hay un ministro que esté a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia, no depende ni del Ministerio del Interior, ni de la Jefatura de Gabinete, depende directamente de la cabeza del Poder Ejecutivo. ¿Es así? Absolutamente, no hay ningún intermediario. El presidente de la Nación es el responsable de dictar las políticas de inteligencia, tiene responsabilidad directa sobre la actividad de la agencia. Eso lo transforma objetivamente a Macri en el responsable, pero además hay muchos otros indicios de que Macri es responsable. En primer lugar, que llegaba la información a sus colaboradores más cercanos para que se la comunicaran al secretario privado. Esto está corroborado en las capturas de pantalla que se hicieron de su celular, del teléfono del secretario privado. La jefa de documentación, Susana Martinengo, de la Casa de Gobierno, que recibía habitualmente a los espías, eso está registrado en las entradas y salidas de la Casa de Gobierno. Y hay otro hecho subjetivo que obviamente lo vincula directamente, que es el espionaje que se llevó adelante sobre una de sus hermanas y su cuñado, cosa que en alguna medida replicó lo que Macri había hecho en el pasado. No nos olvidemos de que él había llegado a la presidencia procesado por espionaje, precisamente, entre otras cosas, a sus propios familiares. Así que hay condiciones objetivas y subjetivas para que esto termine en un procesamiento del expresidente de la Nación. Podemos decir claramente que desde el 83 a la época, a la fecha, nunca hubo una etapa de manipulación tan abierta y tan brutal de la justicia y de los servicios de inteligencia como en el gobierno de Mauricio Macri.
ni del 83 hacia atrás si miramos otros procesos democráticos. Lo único que se puede excluir son las dictaduras militares. Pero en la historia democrática de la Argentina nunca existió un aparato de espionaje y persecución como este. Estaban montando un verdadero Estado policial, porque si hubiera habido un segundo mandato de Macri, seguramente hubiéramos desembocado en un estado de excepción que necesitaba sostenerse sobre la persecución y sobre la estigmatización de los adversarios. Y eso que estaban estructurando era un Estado policial.